Buenos días a todos, probando audio, video y presentación. Buenos días, ingeniero. Ok, muchas gracias, Luis Enrique. Vamos a dar inicio a este experimento, ¿no? Esta prueba piloto que nace, ¿no? Desde la carrera de Ingeniería Civil y junto con el CCT, el Centro de Capacitaciones, ¿no? De la carrera de Ingeniería Civil y el Laboratorio de Ingeniería Civil hemos unido esfuerzos para dar inicio, ¿no?, a una serie de webinars donde de forma inicialmente, como lo voy a hacer yo, lo más simplificada y sencilla posible, podamos compartir conocimientos tecnológicos, experiencias, ¿no?, que vamos adquiriendo desde la carrera, desde el laboratorio. Entonces tengan una gran bienvenida todos los presentes. La idea es que este sea apenas el primero, ¿no?, de una serie de webinars que vamos a ir preparando, donde van a ser diferentes expertos que van a ir comentando, ¿no?, su experiencia profesional, no solamente en este tema, ¿no?, como es de CPTU, sino en otros temas también de suelos, asfaltos, hormigones, estructuras, etcétera, ¿no? Entonces invito, ¿no?, a los profesionales interesados, ¿no?, en que puedan compartir sus experiencias a través de la plataforma del CCT, nos hagan llegar a la carrera de Ingeniería Civil su interés, ¿no?, en realizar presentaciones de este tipo, y así dentro de la comunidad, ¿no?, de la ingeniería civil, del rubro de la construcción, ir enriqueciendo conocimientos, experiencias, etc. En esta oportunidad, la idea es hablar un poco sobre normativa AASHTO LRFD 2020 en lo que respecta a fundaciones superficiales. Van a haber posteriores presentaciones también sobre fundaciones profundas, sobre otros aspectos más avanzados que serán presentados por profesionales con mayor experiencia del tema a la mía, pero vamos a empezar por esta prueba conmigo, ¿no?, a ver cómo nos va yendo. La idea es que de dónde nace este tema. El año 2023 nos llegó, después de varios años de gestiones, el equipo PPTU. Yo generalmente cometo el sacrilegio de decir CPT, ¿no?, por ahorrar términos, pero la terminología es de CPTU. Ya voy a comentar por qué. Y de paso también hacer una revisión, ¿no?, sobre lo que es el conocidísimo, ¿no?, amigo SPT que todos usamos aquí. No es el interés en este webinar de decir cuál de los métodos es mejor, ni descartar uno en favorecimiento del otro, ¿no? Como laboratorio de ingeniería civil creemos que cualquier método, desde que sea efectuado dentro de una normativa aceptada por profesionales capacitados y cuyos resultados no sean leídos, interpretados por profesionales competentes, cualquier método es válido, ¿no? Entonces, la idea es presentar algunos conceptos básicos sobre ambos métodos y primeramente enmarcados en la normativa AASHTO LRFD. El equipo con el que contamos es un equipo Pagani, como el que ustedes están viendo en la foto. Y obviamente cuando uno va revisando normativa, ¿no?, como ser, por ejemplo,
Ahí está AASHTO 2012, pero hicimos una revisión de la AASHTO 2020 y en lo que vamos a presentar todo el sistema de ecuaciones no cambia, ¿no? De la AASHTO y el RFD para la AASHTO 2020, ¿no? Otros documentos que han sido consultados para quien quiera, ¿no? Entrar ya en un estudio más a fondo, más científico sobre lo que es la evolución del CPT, sobre cómo nacen, ¿no? Las diferentes interpretaciones de las propiedades del suelo. Les recomiendo, ¿no? Que entren a a la página de la Universidad de Purdue, Estados Unidos, y hay 3 volúmenes. El primero es de interpretación de las propiedades del suelo, y los segundos y tercer volúmenes, la aplicación de esas propiedades del suelo interpretadas para diseños de fundaciones superficiales y profundas, ¿no? Es más técnico, pero proporciona una base teórica muy sólida para quien quiera saber más a fondo la evolución y los fundamentos, ¿no? De todo el trabajo que se ha ido realizando a nivel mundial a lo largo de las últimas décadas con respecto a este aspecto. Otro documento que revisé y me agradó mucho es un documento de la FHWA, 91043, relativamente antiguo, de 1992, que es también una guía, ¿no? De interpretación de resultados de SPT y guía de diseño de fundaciones. Estos documentos los pueden obtener de internet, son gratuitos, ¿no? Inclusive la Universidad de Purdue presenta una serie de planillas en Excel ya adecuadas para hacer el procesamiento de resultados de CPT y también de aplicar esos resultados a diseños de fundaciones superficiales y profundas, ¿no? Volviendo un poco a la FHWA, revisé este documento porque programas, ¿no? Actuales que hacen también procesamiento de resultados de CPT y diseño de fundaciones con CPT, como ser el Novo CPT, desarrollado por Novolab, creo que hoy día también ya pasó a Rock Science, y programas como el Geo5 usan o tienen sus bases teóricas fuertemente basadas en esta publicación de CPT de la FHWA. Bueno, no es mi intención en este curso, en este webinar, por cuestiones de tiempo, entrar en detalles sobre el funcionamiento del ensayo en sí, ¿no? Y debido a muchas consultas que hemos recibido en el laboratorio, también nace este webinar para los ingenieros que están en el día a día, ¿no? De hacer un ensayo de suelos, de hacer un diseño de fundaciones, dar una base rápida y práctica de lo que es CPT, ¿no? Entonces, el CPT, a grandes rasgos, consiste en un cono. La base, ¿no? Fue el famoso cono holandés. Desde entonces sufrió muchas transformaciones, pero esta imagen muestra uno de los muchos formatos de cono, ¿no? Que tiene el CPT en la punta del sondeo, donde a través de una serie de sensores recibe la señal de la resistencia que el suelo opone a la penetración del cono por el efecto de punta y por el efecto de fricción.
Eso es lo que es el CPT. Cuando se habla de CPTU es porque equipos como los más modernos, es el caso del que tenemos en el laboratorio de ingeniería civil, también tiene sensores que permiten determinar la presión de poro, ¿no? Entonces con eso se puede detectar aspectos como ser nivel freático, como ser presión de poro. Hay unas técnicas, ¿no?, que la Universidad de Purdue indica, y dependiendo, ¿no?, del tiempo que se deje estático el cono y analizando la variación de presión de poro, se puede verificar condiciones, por ejemplo, de si el suelo está en condiciones drenadas, no drenadas, etcétera. El cono que tenemos también permite sacar la velocidad de onda de corte, ¿no?, para poder tener lecturas geofísicas. Y bueno, se programará otro webinar para ver de forma más específica estos temas. Lo que se pretende aquí es tener una primera aproximación, ¿no?, con lo que es el CPT. Básicamente, hoy en día hay programas ya que permiten la lectura de resultados, y como ustedes pueden ver, esta es una plantilla de informe, ¿no?, de resultados del CPT, que permite una lectura continua, ¿no?, de los datos. Entonces el CPT que tenemos se puede leer datos hasta centímetro a centímetro, ¿no? Muchas veces puede ser muy pesado este procesamiento, pero dependiendo de la experiencia, 2, 5, por ejemplo en Brasil aceptan que las lecturas sean hasta cada 20 centímetros, ¿no? Estas son las radiografías, dirémoslo así, ¿no?, de la penetración del cono en profundidad, y básicamente lo que se recopila es la resistencia de punta QC, la resistencia por fuste, presión de poros. Se tiene que hacer una corrección por lo general de corrección de punta para el CPTU en función de la celda de carga, el diámetro, ¿no?, y el diámetro de la cabeza del cono. Son temas específicos que se tratarán en otros webinars. Y a partir de relaciones, por ejemplo, como ser resistencia de fuste, resistencia de punta y el ratio, ¿no?, que le llaman los americanos, o razón entre fricción y resistencia de punta, se pueden sacar clasificaciones de suelo como la que estamos viendo aquí, ¿no?, en esta parte. Hay muchos software en la actualidad que ya grafican, ¿no?, la estratigrafía del suelo en base a CPT. Y lo que hay que tener mucho cuidado es que generalmente, ¿no?, lo que aprendemos en universidad es que hay dos grandes formas de clasificar los suelos que son de conocimiento casi que universal, ¿no? Uno es la SUCS, ¿no?, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y la otra es la AASHTO, ¿no?, que es más característico en aplicaciones de carretera. Bueno, la clasificación SBT es una clasificación con la que trabaja todos los sistemas de CPT o CPTU. Y la clasificación SBT viene de las iniciales en inglés que se llama Soil Behavior Type. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas clasificaciones? Que las clasificaciones, por ejemplo, del SUCS y AASHTO se basan en resultados de ensayo de laboratorio, generalmente de muestras alteradas, a través de ensayos de granulometría, límites plásticos, etc., ¿no? Entonces, ya la clasificación SBT se basa en
propiedades geomecánicas del suelo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una arcilla en clasificación SBT, es un suelo que tiene un comportamiento geomecánico típico de arcilla, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con los diferentes sistemas de clasificación de suelos. Y esta es una planilla típica también de salida de resultados, ¿no? Aquí los resultados están a cada 5 centímetros, donde se tiene la resistencia de punta, resistencia por fricción, presión de poro cero, es típico que no hay presencia de nivel freático. QT es una corrección que se hace para la resistencia de punta UC. Y como les digo, ya iremos presentando, ¿no?, para cada uno de estos aspectos que estoy pasando de manera un tanto rápida, ir profundizando en estos conceptos. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta hasta aquí. Entrando ya más específicamente en la norma AASHTO LRFD, la norma AASHTO indica que la capacidad, ¿no?, de un suelo está dada por esta fórmula. Es muy similar a la formulación, ¿no?, que podemos obtener en libros de fundaciones consagrados, como ser el libro de Braha, por ejemplo, donde aparecen los típicos coeficientes, ¿no?, de carga, de forma del suelo, donde aparecen básicamente en esta ecuación de la AASHTO tenemos los parámetros de NCM, NQM y N-gamma M. Cada uno es producto de otros factores como ser NC, SC, IC, NQ, SQ, DQ, IQ, N-gamma, S-gamma y gamma, ¿no? Aquí estoy dejando las ecuaciones para quien quiera entrar en la norma AASHTO LRFD y verificar más a fondo, ¿no?, o estudiar más a fondo estos parámetros. P es el parámetro de cohesión, gamma, peso específico del suelo, DF, profundidad de desplante, y CWQ y CW gamma son factores de la AASHTO también que dependen de el nivel freático para tomar en cuenta, ¿no?, el factor de presencia de agua, ¿no? B, por último, como estamos hablando de fundaciones superficiales, B en este caso sería el ancho, ¿no?, de mi zapata. Y aquí está un poco más en detalle descrito. Vamos a conversar con el CCT para que después los asistentes, ¿no?, puedan tener acceso a esta presentación. Y los factores como ser SC, S-gamma y SQ son factores de forma que son proveídos ya por la norma AASHTO LRFD en diferentes tablas. DQ, factor de corrección al corte, y aquí está la formulación también de los factores IC y gamma IQ, son factores de inclinación de carga, que dependiendo si el suelo es granular o no, es decir, fricción igual a 0 o fricción mayor a 0, se usan las correspondientes normas establecidas por la normativa AASHTO LRFD. El parámetro IQ es un factor que depende de la intensidad cuando tenemos una carga inclinada. El factor IQ depende de la magnitud de la fuerza horizontal con respecto a la carga horizontal vertical, que va a estar transmitiendo mi zapata al suelo.
usar las expresiones. Aquí está lo que es B, H y B, perdón, y θ es el ángulo en el plano que mi carga horizontal proyectada forma con la dirección L, donde L es la mayor dimensión de mi zapato. En función del ángulo de fricción, la norma AASHTO-LRFD presenta ya los factores NC, NQ y N gamma tabulados, ¿no?, en la normativa. También pueden calcularse si se usan los criterios de Braha, por ejemplo. Esta es la tabla 16312A2 que me presenta en función de la profundidad del nivel freático los coeficientes de ajuste, ¿no?, por nivel freático CWQ y CW gamma que aparecen en la fórmula, ¿no? Los factores de forma SC, S gamma y SQ pueden calcularse, ¿no?, ya sea para suelo cohesivo o suelo granular, en función de las relaciones BL y NQ-NC, además del ángulo de fricción, dependiendo del caso en el cual yo esté analizando mi fundación. El factor de corrección, ¿no?, que se llama por empotramiento, algunos lo hablan, depende del ángulo de fricción, ¿no?, de mi suelo y de la relación entre DF, que es la profundidad de desplante de mi fundación, y el ancho B de mi fundación. Bueno, esta sería la ecuación generalizada de la normativa. Sin embargo, la norma AASHTO-LRFD también permite la determinación o una estimativa, ¿no?, rápida de la capacidad de carga de un suelo a través de los métodos semiempíricos de dimensionamiento. Entonces, en el caso que estemos haciendo el análisis, ¿no?, de penetración estándar a través de SPT para suelos arenosos, la ASHTO-LRFD, en la ecuación 16313, permite, ¿no?, adoptar una estimativa de capacidad de carga del suelo, como siendo N160 barra veces B sobre 5 veces CWQ de F sobre B más CW gamma, donde este N160 es un valor del SPT corregido promediado a una profundidad de 1.5 B por debajo del nivel de desplante de la fundación. Es decir, yo tengo aquí mi nivel de desplante de mi fundación con una dimensión B, y lo que hago es en este 1,5 metros veces B sacar un promedio del SPT obtenido en este intervalo de profundidad. Ya con respecto a al ensayo de penetración de cono, cuando tengo arenas, la ASHTO-LRFD nos dice que podemos estimar la capacidad del suelo por el valor de cono, ¿no?, QC promedio veces B sobre 40 veces CWQ veces DF sobre B más CW gamma. ¿Qué es ese QC barra que tenemos ahí? Es la resistencia promedio que se tiene de cono a una profundidad de B por debajo del nivel de desplante de mi zapata. Entonces, para el cono usamos el promedio
de resistencia de cono a una profundidad P por debajo de la profundidad de desplante, y para el caso que estemos haciendo un dimensionamiento con SPT, lo que se hace es el promedio de SPT a una profundidad de 1,5 por debajo de mi profundidad de desplante de fundación. Entonces, a manera de ejercicio comparativo, ¿no? Aprovechando algunos resultados que hemos obtenido de ensayos de suelo, tanto por SPT como por CPTU en el mismo lugar, simplemente aquí presento, ¿no? un ejemplo numérico para, como les dije, no es cuestión de decir este es mejor o este es peor, ni tampoco decir este sirve, este no sirve. Hago énfasis en que todo ensayo, ¿no? de sondeo de suelo, desde que bien ejecutado y bien interpretado por profesionales competentes en el área, da buenos resultados, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que quería compartirles con ustedes, de un caso de una fundación donde el ancho es de 2 metros, profundidad de desplante es de 1,50 m. Entonces, si vamos a calcular la tensión admisible del suelo, la profundidad, ¿no? A través de la cual tendríamos que analizar mis resultados SPT sería la profundidad de desplante más 1,5 P, ¿no? Con eso tendríamos que tener resultados a una profundidad de 4,50 metros. Ese es el perfil granular del suelo que se obtuvo a través de la clasificación SUX, suelo prácticamente en esa profundidad de 4,50 metros, conformado primordialmente por tipos de arena. Por eso estamos aplicando estas fórmulas H2LRFD simplificadas para la arena, ¿no? Estos son los resultados de SPT N160 promediados, y con eso se obtiene el valor promedio N160. Los factores de corrección por nivel freático, si se analiza aquí el nivel freático, estamos con un nivel de cerca de 1,70 m. Aquí se adoptó, para poder hallar los coeficientes CWU y CW gamma, se adoptó que esa profundidad de nivel freático es aproximadamente igual a la de desplante. Entonces, para este caso de F se adopta CWQ igual a 1 y CW gamma igual a 0,50. Con eso tendríamos prácticamente todos los insumos para calcular, ¿no? la capacidad última de un suelo. Estas fórmulas son para capacidad última. Aquí les llamo la atención que estas fórmulas son fórmulas para unidad imperial. Entonces, cuando entramos con B aquí, bueno, df sobre B, estos son términos adimensionales, pero aquí la norma AESTO, si entramos con el valor de B, tiene que ser en pies. Entonces tenemos que hacer la conversión a pies de 3,28, y eso nos da, no recuerdo ahorita, creo que es en KSI, y para transformar el término a megapascales, estas dos constantes de transformación de unidades debemos introducirlas en la ecuación para obtener nuestro valor en megapascales, ¿no? Entonces, sustituyendo esas fórmulas, se obtiene
una tensión última de 2.13 megapascales. Es bastante alta para nuestro medio, pero el suelo cuando se hizo se tenía bastantes bolones, bastantes cascotes, entonces la resistencia dio elevada, ¿no? Entonces se sugiere, ¿no?, generalmente adoptar un factor de seguridad de 3 y con eso se llega a una tensión admisible de 710 kilonewton por metro cuadrado, usando el método semiempírico de dimensionamiento H-FD basado en ensayos de SPT, ¿no? A continuación también se presenta el método por CPT. Entonces, en el caso de CPT, la profundidad a la que deberíamos obtener nuestro CPT promedio es a 3,50 metros, ¿no? Para ese mismo suelo donde se efectúa el SPT, este es el resultado de la resistencia QC, desde la profundidad de desplante, que es 1.5, ¿no?, que sería este punto, hasta la profundidad de B, que sería esta profundidad de 3,50 metros, ¿no? Entonces lo que se hace es, este es el perfil, ¿no?, de cómo varió la resistencia de punta a lo largo de esa profundidad. Y aquí la gran diferencia es que cuando yo hago en el SPT, mi promedio de SPT, si ustedes se fijan, tengo menos valores, ¿no? Aquí estoy usando 4 valores de promedio de SPT. Mientras que cuando yo hago el dimensionamiento por CPT, yo tengo todo un perfil continuo, ¿no? Entonces, en este caso, solo para mostrar la potencia o riqueza de valores que se pueden obtener, si ustedes se fijan, aquí estos datos se obtuvieron para parámetros de punta centímetro a centímetro. Es decir, por metro yo puedo tener hasta 100 valores de la variabilidad de resistencia del suelo, ¿no? Entonces, académicamente, ¿no?, se hizo esto solamente para poder mostrar que cuando necesito análisis más refinado, en CPT puedo tener, en CPTU puedo tener una mayor profusión de datos que me pueden dar una mayor confiabilidad en la toma de decisiones, ¿no? En este caso, la capacidad del CPT, CPTU dio de 6.56 megapascales y de ahí para adelante el procedimiento es el mismo. Entonces, en este caso tuvimos una resistencia de 448 kilonewton por metro cuadrado. Los coeficientes de ajuste del nivel freático son los mismos. La relación entre profundidad de desplante y ancho de zapata también fueron los mismos. Y se tiene que tener cuidado con los parámetros también de corrección. Generalmente esta ecuación para CPT se usa en base al método de Meyerhof. El método de Meyerhof no consideraba estos factores de ajuste de nivel freático que la norma ahora sí los exige, ¿no? Bueno, estas son algunas comparativas, les estoy dejando, ¿no?, para quien quiera tener a través del CCT esta presentación. Este es un link de YouTube de algunos especialistas en Brasil, ¿no?, del tema de sondeos de suelo.
alguna recopilación, ¿no?, entre ambos métodos. El método que acabo de presentar es un método semi-empírico. Por ejemplo, en Brasil, CPT se pueden obtener mayores de 5 mediciones por metro. El equipo con el que contamos puede obtener hasta 100 mediciones por metro. SPT una medición por metro. En el CPT se mide tensión, en el SPT golpes. Condición de drenaje por el CPT es por análisis de presión de poro. Humedad en el caso de CPT. Adquisición de datos es instrumentación electrónica, SPT por plancha. El costo es alto en el caso de CPT. En el caso de CPT el costo es bajo, y generalmente el CPT se puede emplear para obras de mayores magnitudes, ¿no? Ya en SPT, en nuestro caso, digamos, en el país se está usando también para desde pequeño, medio y gran porte, ¿no? Les estoy dejando aquí el link de YouTube que me pareció interesante, donde se puede obtener mayores datos. Y el otro aspecto que se hizo, no voy a entrar en mucho detalle por cuestiones de tiempo, es calcular a través de la ecuación ya más elaborada, ¿no?, que presenta la H2LRFD, calcular esta capacidad admisible del suelo a través de ya la ecuación basada, ¿no?, en las teorías de Terzai y de Meyerhoff, obteniendo estos parámetros a partir de resultados SPT y también a partir de resultados CPT, ¿no? Entonces, voy a pasar rápidamente, ¿no? El suelo es arenoso, por lo tanto, para simplificar un poco, ¿no?, nuestro trabajo, el primer término es nulo. Y aquí como les comenté, van a haber una serie de webinars donde vamos a presentar, no solo yo, sino otros expertos más capacitados que yo en estos temas, de que a partir de resultados de CPT-U podemos obtener también el perfil del ángulo de fricción. Entonces aquí se tiene el perfil de ángulo de fricción obtenido. Y aquí se tiene toda esa variabilidad en tabla, ¿no?, del 1,5 metros a 3,50 metros obtenido para CPT. Se tiene el valor promedio del ángulo de fricción. Con ese valor promedio del ángulo de fricción, a través de las tablas, ¿no?, de la H2LRFD, se pueden sacar los coeficientes, en este caso 42 grados. De ahí se sacan los factores NC, NQ y N gamma, y los factores NQM, por ejemplo, se basan en NQ, y los parámetros SDQ y Q se pueden ir obteniendo a través de las diferentes tablas que fui presentando al inicio. Lo voy pasando relativamente rápido para no perder la dinámica. La presentación la van a poder obtener, repito, ¿no?, a través del CCT para quien quiera revisar todos estos cálculos, pero el cálculo es más o menos sistemático, ¿no? Si tengo el ángulo de fricción mayor a 0, entonces es simplemente a través de relaciones P sobre L y NQ NC sacar los demás parámetros SC, S gamma y SQ. El ensayo CPT-U también a través de las relaciones que se obtienen de relación entre fricción de conos, resistencia de punta, presión de poros, permite
determinar los pesos unitarios del suelo, y a través de esos parámetros se van obteniendo los demás factores, ¿no?, que me requiere la ecuación a través de SC, S gamma, SQ. Con el ángulo de fricción promedio obtenido a través del CPT, se obtienen también los otros parámetros, como ser el parámetro de empotramiento del suelo, TQ, los parámetros de inclinación de carga. Aquí, para ilustrar este ejercicio, se consideró una carga vertical de 4.000 kilonewtons y una horizontal de 200 kilonewtons. Y el parámetro n es un parámetro que depende de las relaciones geométricas entre L y B y del ángulo de fricción, ¿no? Entonces, con eso se van obteniendo, siguiendo toda esa receta de fórmulas de la Ashton-FD, se van obteniendo cada uno de los parámetros involucrados en la ecuación. Todo esto parte de calcular la fricción a partir del ensayo de CPT-U. Este es un perfil que se obtiene también, ¿no?, centímetro a centímetro, del peso unitario del suelo para esa profundidad establecida en la Ashton-FD. Y con esos parámetros, aquí en este caso, ¿no?, se obtuvo una resistencia por fricción, ¿no?, a través de una tensión admisible de suelo de 1.536 kilonewtons por metro cuadrado en base a los resultados de CPT. También se hace aquí la presentación, ¿no?, de la planilla de resultados de SPT y el procedimiento de obtención de datos, ¿no?, como ser fricción, peso unitario, a través del resultado SPT realizado para el mismo suelo, ¿no? Entonces, se obtiene el peso promedio, ¿no?, en la profundidad establecida por la Ashton-FD. Se obtiene el ángulo de fricción, también obtenido a partir de correlaciones SPT. En este caso se obtuvo un ángulo de fricción de 37 grados. En el ensayo de CPT se obtuvo un ángulo de fricción de 42 grados. Y a partir de ahí el procedimiento es el mismo, ¿no?, solo que ahora se calculan los coeficientes NC, NQ, N gamma a partir del ángulo de fricción obtenido del SPT, y toda la secuencia a continuación de cálculo de factores SQ, DQ y Q es ir acompañando toda esa formulación de la Ashton-FD para ir calculando los diferentes parámetros, ¿no? Se consideró la misma relación entre carga vertical y carga horizontal. Y con eso se llegó a una resistencia admisible última, ¿no?, N es la última, de 2.435 kilonewtons por metro cuadrado para el empleo de la ecuación 16312 para resultados de SPT, que dividiendo por el factor de seguridad de orden 3 se alcanzó una tensión admisible de 812 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Resumiendo, hasta aquí la idea era mostrar, ¿no?, 4 resultados. El primero de ellos, obtenido, ¿no?, a partir de la fórmula empírica para ensayo SPT, que nos dio 710 kilonewtons por metro cuadrado. El otro valor
de 448 kilonewtons por metro cuadrado para CPT empírico, fórmula empírica del HWRFD, y ya con la ecuación 106312A1 de la norma HWRFD, en base a resultados de CPT se obtuvo una tensión admisible de 812 kilonewtons por metro cuadrado, y para el CPT una tensión admisible de 1536 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Hay bastante, ¿no? Hay bastante diferencia entre uno y otros métodos, y como les digo, no es cuestión de querer favorecer ni desmerecer a ninguno de estos, ¿no? Sino la idea de la presentación del día de hoy era mostrar un poquito, tal vez, vamos a decir así, desmistificar un poco el procedimiento CPT en lo que respecta al análisis de resultados, ¿no? Es decir, yo hago la idea de presentar acá este webinar es mostrarles, ¿no?, en qué consisten la salida de resultados de un ensayo CPT, cuáles son los datos mínimos que yo necesito pedir en un informe de CPT, cómo interpreto esos datos de CPT para un caso bastante específico aquí de una fundación superficial, ¿no? Específicamente en arena, ¿no? Obviamente este es un primer punto de partida para una serie de webinars que se pretende desarrollar. La idea es lanzar ya un poco más en el ámbito de CPT, primeramente cómo se desarrolla el cálculo de la capacidad de suelo en terrenos arcillosos, ¿no? Estas son algunas ecuaciones netamente restringidas a la norma HWRFD, pero por ejemplo el manual o guía FHWA propone otros métodos que también considero que son más refinados, como ser el método de Schmermann, por ejemplo. Muchas veces es común que nosotros nos topemos, ¿no?, en un sondeo SPT o con un sondeo CPT con suelo estratificado. El suelo que vimos el día de hoy es un suelo que lo podemos considerar prácticamente granular. Los resultados en ambos casos arrojaron suelo granular, tanto en la clasificación AASHTO como en la clasificación SBT del CPT, pero métodos basados, ¿no?, en el criterio de asentamientos, como ser el método de Schmermann, permiten calcular, ¿no?, capacidad admisible del suelo y asentamientos para suelos arcillosos, suelos granulares, y también para suelos estratificados, donde yo tengo por debajo de mi fundación tanto suelos arenosos como arcillosos, ¿no? Entonces, para no entrar en mayores detalles, quería dar inicio, ¿no?, con esta serie de webinars. Invito a los ingenieros que tengan experiencia, ¿no?, en estos asuntos, que nos puedan ayudar con llevar esta serie de webinars para intercambiar conocimiento, experiencia. Esta es una punta de lanza, como les dije, ¿no?, sobre todo lo que se puede evaluar y analizar con métodos de ensayo CPTU. Se puede evaluar parámetros de consolidación, parámetros sísmicos, que se irán tocando o se irán profundizando a lo largo que avancemos con esta serie de webinars, ¿no? Entonces quería agradecer el interés de los participantes. Como les dije, es un tema que estamos
hemos iniciado el año pasado, ¿no?, en el laboratorio de ingeniería civil con estos temas. La idea es compartir estas primeras experiencias, estos conocimientos que hemos ido obteniendo, y quedo atento a quien tenga algunas consultas, algunas preguntas, esperando poder satisfacerlas. ¿Ok? Ok, el ingeniero Carlos Nieves indica, en base a la experiencia para estos tipos de suelos, qué valor adoptaría para el diseño de las fundaciones superficiales. Bueno, yo me basaría en el criterio de, no es que quiera hacer propaganda, ¿no?, porque nosotros actualmente estamos brindando ambos servicios. Yo tenía bastante miedo al principio sobre datos de CPT, ¿no?, pero conforme uno ha ido evaluando resultados, yo me basaría en los resultados de CPT de la ecuación 10631A de la AASHTO-LRFD. ¿Ok? Entonces, no es que quiera hacer propaganda, pero realmente después de hacer ciertos ensayos, lo que más me ha gustado es tomar una decisión, no en base a 2 o 3 promedios de CPT, y sí en base a 20, ¿no?, o 30 resultados de CPT. Yo creo que eso, si es una fundación, ¿no?, ya de un edificio de mayores dimensiones, un puente, por ejemplo, apostaría por eso, ¿no? Y en el caso también de yo tener los resultados SPT, si es una fundación de cierto tamaño importante y tengo resultados SPT, yo emplearía la ecuación también 10631A, ¿no? Ya si son suelos, si son fundaciones de porte medio a mayor, podríamos adoptar los valores arrojados por los métodos semiempíricos, ¿no?, que presenta la AASHTO-LRFD. Si bien que si estamos hablando de la AASHTO-LRFD son valores más conservadores, ¿no?, según se pudieron observar en los resultados que presenté, ¿no? No es que siempre los métodos semiempíricos siempre tienen digámoslo así, un coeficiente de castigo, ¿no? Por eso tienden a dar tensiones admisibles menores, porque como son semiempíricos, para llegar a esas fórmulas que presenta la AASHTO-LRFD, son fórmulas que presentan valores conservadores, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, donde el CPT, seguramente todo el mundo debe estarse preguntando cuánto vale un ensayo CPT, cuánto vale un ensayo SPT, ¿no? El ensayo CPT para ciudad estamos manejando un valor de 400 bolivianos por metro, ¿no? Entonces, si ustedes van a usar métodos empíricos, puede ser que se ahorre cierto dinero, pero vamos a trabajar con valores de tensiones admisibles del suelo menores, y vamos a ahorrar, por ejemplo, ¿no?, en el costo del sondeo, pero nuestro costo de fundación, a más que vamos a tener que hacer, puede que no justifique el ahorro, ¿no? Entonces, como les dije, no quiero entrar en ese dilema de cuál es mejor, qué método es mejor, sino que hay que tener esa sensibilidad, ese análisis, ¿no?, de evaluación de cuál es el método que me puede ser más conveniente, ¿no? Sí, en este caso, ingeniero Carlos, este método dio bastante alto porque se hizo en un suelo que presentaba bastante cascote, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan,
con calma en el ensayo CPT dio rechazo, ¿no? Inclusive a 2 metros de altura, ¿no? De profundidad. Entonces este es un método más que nada ilustrativo, como se quería presentar en este ejercicio, ¿no? En una, no sé, por ahí debo tener los datos, se los voy a compartir. Es un suelo prácticamente de cascotes, ¿no? Por eso dio la resistencia demasiado alta, y a veces son los, aquí lo pueden ver, el valor corregido dio 56, ¿no? a 4 metros y medio. Eso hace que se dispare tremendamente la tensión admisible del suelo. Sí, el costo que se está manejando es de 400 bolivianos por metro. El ingeniero ni una pregunta si es recomendable realizar ambos ensayos para corroborar o relacionar resultados. Para quien está iniciando, ¿no? Pienso que sería razonable, ¿no? Siempre y cuando la obra sea de gran importancia, ¿no? Y justifique realizar ambos ensayos. Ok. También con el tema de las tensiones admisibles, no es que si nos vamos a enmarcar en norma AASHTO-LRFD, también la norma AASHTO-LRFD tiene algunos controles para estos tipos de límites de tensiones admisibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pilotes yo puedo calcular una tensión admisible de punta, pero la AASHTO dice si se llegó arriba de 1 megapascal, por ejemplo, no por decir un valor de tensión admisible, no se adopte valores mayores a 1 megapascal. Entonces la idea de este ejercicio es simplemente mostrar el proceso de cálculo, cómo interpretar valores, pero también hay que ver los filtros de la AASHTO, de cuáles son las tensiones máximas admisibles que yo puedo emplear para una zapata, para un pilote, que están en las diferentes tablas del capítulo 10, ¿no? De la AASHTO-LRFD. Ok, no sé si tienen más preguntas, mayores curiosidades. ¿Ninguna? Bueno, el equipo que tenemos, ingeniero Carlos Enrique, un saludo. Tenemos para efectos prácticos, ¿no? Con el equipo que tenemos de CPT es de entre 15 a 20 metros. No es que ese sea el límite del equipo. Debido a las limitaciones en el presupuesto que se tenía, ¿no? El equipo que tenemos no tiene el rotor, que es lo que nos está limitando el equipo actualmente. Que muchas veces cuando empezamos a pasar los 10, 12 metros de profundidad, ya podemos encontrarnos con bolones o con ciertas capas rígidas que empiezan a querer aflojar los anclajes del equipo. Entonces, en ese caso, necesitamos una broca giratoria, que es un accesorio del equipo que estamos, ¿no? Haciendo esfuerzos por adquirirlo, porque cuando empieza la resistencia de punta a dar muy elevada, generalmente es porque se topó con alguna piedra grande, con una capa muy rígida, pero que puede ser muy delgada. Entonces lo que se hace ahí es perforar, ¿no? Esa capa para continuar haciendo el sondeo, ¿no? Nosotros tenemos equipo
tubos suficientes para llegar a 40 o 50 metros, si no me engaño, pero con seguridad 40 metros de profundidad. Pero estamos a tener ese equipo rotatorio de perforación que nos permita seguir avanzando cuando nos topamos con alguna anomalía, ¿no? Durante el proceso de... ¿Más preguntas? Ingeniero, si me permite. Sí. Bueno, primero, gracias por la respuesta y gracias también al CCT por esta iniciativa de compartir todos estos webinars. Quería hacerle una consulta, estimado ingeniero. Usted mencionaba el tema de los resultados conservadores que arroja el CPT, ¿verdad? Respecto del SPT. No es el CPT con respecto al SPT. La norma AASHTO LRFD presenta una ecuación basada en esos factores de ajuste, ¿no? de la teoría de Terzai, de Boussinesq, etcétera, Meyerhoff, tanto para CPT como para SPT. Pero la norma AASHTO LRFD también presenta métodos semiempíricos tanto para CPT como para SPT. Entonces, cuando yo entro en métodos semiempíricos para calcular tensiones admisibles, tanto por CPT como por SPT, yo voy a tener valores más bajos, ya sea para CPT o para SPT. Porque como son métodos semiempíricos, ya son métodos que tienen un mayor factor, ¿no?, de reducción de capacidad por el hecho de ser fórmulas semiempíricas, ya sea para CPT o para SPT. No sé si quedó aclarado el aspecto. Claro que sí, claro que sí. No, justamente por lo que yo me desconecté un momento y no tomé atención a aquella parte, yo lo estaba entendiendo de esa forma. Sí, gracias. No solamente de nada. Para hacer, no sé si están viendo mi presentación, entonces cuando yo hablo de métodos semiempíricos, es que si uso ya sea esta ecuación o esta ecuación para resultados de SPT o CPT, hay gran probabilidad de que yo obtenga capacidades más bajas del suelo, no porque el suelo resista menos, sino porque tienen una mayor franja de seguridad porque estoy usando fórmulas semiempíricas, ¿no? Ya si uso una ecuación como la que figura, ¿no?, aquí al inicio de la presentación, ahí ya es una fórmula más refinada donde yo puedo llegar a tener valores de diseño más elevados, ¿no? Obviamente estas tensiones admisibles tienen que pasar por filtros como las máximas tensiones admisibles establecidas por el reglamento, o en este caso AASHTO LRFD. Si es pertinente hacer el estudio de asentamientos, que ya hablaremos en otro webinar, ¿no?, como les decía, de fórmulas más refinadas todavía en mi criterio, ¿no?, como es el procedimiento de Schmerman, que permite ya hacer el cálculo de asentamientos y permite un tratamiento de suelos estratificados. Aquí tuvimos solamente un ejemplo de suelos en arena, pero por ejemplo, si yo tengo un estrato, ¿no?, de mi fundación arena, arcilla, ya yo no puedo usar los métodos semiempíricos. Tengo que partir para una fórmula como es la de Schmerman, por ejemplo, o para procesos computacionales, que también hay que usar software específico, y también eso puede encarecer. ¿Ok? ¿Más preguntas? Claro que sí, gracias, ingeniero. Gracias, estimado ingeniero.
Bueno, creo que he logrado el objetivo de hacer esta presentación en 1 hora. Simplemente esto es una punta de lanza, ¿no? Como les digo, estaremos invitando a los próximos webinars para que otros ingenieros con mucho mayor experiencia a la mía puedan presentar, ¿no? Cuántos puedan presentarse en el compartiendo, ¿no?, criterios más profundizados que el que yo he presentado el día de hoy, ¿no? El ingeniero Romay dice cuántos puntos de ensayo es recomendable para realizar CPT, por ejemplo, en un área de construcción de 400 metros cuadrados. Bueno, es una pregunta que siempre la tenemos en dilema, ¿no? Pero por lo menos entre 2 y 3 puntos, ¿no? Sería lo recomendado. Y ahí va a depender mucho también el análisis de resultados que se obtengan entre esos 2 o 3 puntos, ¿no? Uno en esquinas opuestas y uno al centro, ¿no? Es algo bastante razonable para un área de 400 metros cuadrados, por ejemplo. Cuestión profundidad también va a depender de la altura, el tipo de edificación va a influenciar también de forma predominante, ¿no?, en cuántos puntos y la profundidad que se vaya a tener. Ok, quiero agradecer al CCT por esta plataforma que hemos podido lanzar de manera experimental. Esperamos ir enriqueciendo, ¿no?, los recursos en el tiempo. La idea es que estos webinars sean gratuitos. Se van a ofrecer cursos, ¿no?, con validez académica sobre CPT para quien quiera. Digamos, en estos webinars veremos una forma de validación de participación del webinar con parte presencial en CCT. Principalmente el curso que se piensa lanzar en el CCT es el webinar más la parte práctica, que sea ver el CPT o el CPTU operando, ¿no? Que ustedes vean cómo se mueve, cómo se ancla,